El Catecismo de Heidelberg sobre Dios el Hijo. Día del Señor 11. Pregunta número 29. ¿Por qué razón el Hijo de Dios es llamado Jesús, es decir, Salvador? Porque Él nos salva de nuestros pecados y también porque no debemos buscar ni podemos hallar salvación en ningún otro. Pregunta 30. Entonces, ¿creen en Jesús el único Salvador los que buscan su salvación y bienestar en los santos o en sí mismo o en cualquier otro lugar? No, porque aunque se glorían en Él con los labios, con sus hechos niegan a Jesús, el único libertador y salvador. Pues una sola de estas dos cosas tienen que ser ciertas. O bien Jesús no es un Salvador completo, o bien los que reciben de este Salvador por medio de la fe verdadera deben hallar en Él todas las cosas necesarias para la salvación. Día del Señor 12. Pregunta número 31. ¿Por qué es llamado Cristo, es decir, ungido? Porque Él fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro, que nos ha revelado claramente el consejo secreto y la voluntad de Dios respecto a nuestra redención. También ha sido ordenado y ungido para ser nuestro único sumo sacerdote, que por el sacrificio de su cuerpo realizado una sola vez nos ha redimido y que intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Además, ha sido ordenado y ungido para ser nuestro Rey eterno, que nos gobierna por su palabra y espíritu, que nos defiende y preserva en la salvación que ha comprado para nosotros. Pregunta número 32. ¿Pero por qué tú eres llamado cristiano? Porque soy miembro de Cristo por medio de la fe y por lo tanto soy participante de su unción para que pueda confesar su nombre, presentarme a mí mismo como un sacrificio vivo de gratitud a Él, luchar contra el pecado y Satanás con limpia conciencia en esta vida y posteriormente reinar con Cristo en la eternidad sobre todas las criaturas. Día del Señor 13. Pregunta número 33. Si nosotros también somos hijos de Dios, ¿por qué Cristo es llamado el Hijo unigénito de Dios? Porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios por gracia a causa suya. Pregunta 34. ¿Por qué lo llamas Señor nuestro? Porque Él, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, nos ha redimido en cuerpo y alma de todos nuestros pecados y nos ha librado de todo el poder del diablo para hacernos su propia posesión. Día del Señor 14. Pregunta 35. ¿Qué significan las palabras fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo Dios verdadero y eterno, tomó sobre sí la verdadera naturaleza humana de la carne y la sangre de la Virgen María por la operación del Espíritu Santo, para que también pudiera ser la verdadera descendencia de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Pregunta 36. ¿Qué beneficio recibes de la Santa Concepción y el Santo Nacimiento de Cristo? Que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre ante la faz de Dios mi pecado en el que fui concebido.
Día del Señor 15. Pregunta 37. ¿Qué entiendes cuando dices padeció? Que Cristo, durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al fin de ella, soportó en cuerpo y alma la ira de Dios contra los pecados de toda la raza humana, para que así, por su pasión como el único sacrificio propiciatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la maldición eterna y obtener para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Pregunta número 38. ¿Por qué padeció bajo Poncio Pilato? Para que él, siendo inocente y aún así condenado por un juez temporal, pudiera de esa forma librarnos del severo juicio de Dios al que estábamos expuestos. Pregunta 39. ¿Tiene alguna importancia que Él haya sido crucificado y que no haya muerto de otra manera? Sí, la tiene, porque por eso estoy seguro de que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz estaba maldita por Dios. Día del Señor 16. Pregunta número 40. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Porque, debido a la justicia y la verdad de Dios, no podía realizarse ninguna otra satisfacción por nuestros pecados, sino solo mediante la muerte del Hijo de Dios. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? Para así demostrar que estaba verdaderamente muerto. Pregunta 42. Si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir nosotros también? Nuestra muerte no es una paga por nuestros pecados, sino solo una abolición del pecado y un paso a la vida eterna. Pregunta 43. ¿Qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Que por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él, para que las pasiones corruptas de la carne no reinen más en nosotros, sino que nos ofrezcamos a nosotros mismos como un sacrificio de acción de gracias para él. Pregunta 44. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Para que en mis mayores tentaciones esté seguro de que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y el tormento del infierno por las inexpresables angustias, dolores y tormentos que su alma padeció en la cruz antes de ella. Día del Señor 17. Pregunta 45. ¿En qué nos beneficia la resurrección de Cristo? En primer lugar, por su resurrección, Él ha vencido la muerte para hacernos participantes de la justicia que Él ha comprado para nosotros mediante su muerte. En segundo lugar, por su poder nosotros también somos resucitados a novedad de vida. Finalmente, la resurrección de Cristo es una firme garantía de nuestra bendita resurrección.